Bueno, arrancamos. Entonces, la unidad 1 de matemática discreta, nosotros vemos lo que es los sistemas de numeración. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que vamos a ver hoy? Vamos a ver los sistemas de numeración, el concepto de qué es un sistema de numeración, el teorema fundamental de la numeración, que les va a permitir a ustedes convertir de cualquier base a decimal. Vamos a ver el sistema binario, octal y hexadecimal, que son los tres sistemas más utilizados en todo lo que es informática. Nosotros trabajamos, o sea, obviamente, en la computadora todo es binario, pero también podemos trabajar a veces con hexadecimal y demás. Hay algunos programas que se pueden utilizar. Después tenemos las conversiones entre los distintos sistemas. Tenemos operaciones básicas que nosotros solamente vimos como operación básica la suma y la resta. Y después vamos a ver los complementos. El complemento tenemos el complemento a la base y el complemento a la base menos 1. Y el complemento lo vemos porque matemáticamente en los sistemas de numeración está definida la suma. Y la resta nosotros la definimos como una suma entre un número y el complemento del sustraendo o del segundo número. Entonces, dependiendo de la representación es como vamos a hacer la operación. Entonces, decimos que un sistema de numeración es un conjunto de reglas que permite nombrar y escribir cualquier número a partir de un número finito de símbolos. Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema decimal, podemos escribir cualquier número en función de sus símbolos. Bueno, entonces, todo sistema de numeración, por ejemplo, el sistema decimal, es un sistema que es posicional y además es un sistema de base 10. ¿Qué quiere decir que un sistema sea posicional? Que cada dígito tiene un valor en función de la posición que ocupa en el número. Por ejemplo, nosotros tenemos el 235. Vemos que cada dígito que tenemos acá tiene una valoración en función de la posición, si es en la unidad, en las décimas o en las centésimas. Tiene una valoración. Y la suma de los números por su valoración conforma el número en sí. ¿Se entiende? Eso quiere decir que un sistema sea posicional. Bueno, entonces se entendió lo que es el concepto de un sistema de numeración, es muy simple. Después vamos a ver lo que es el teorema fundamental de la numeración. El teorema fundamental de la numeración es un teorema que nos permite descomponer un número, ¿sí?, en función de la base en la que se encuentra. Por ejemplo, ¿sí?, B representa la base y cada xn-1 es cada dígito del número que queremos representar. ¿Se entiende? Después tenemos distintos sistemas de numeración, ¿sí? Nosotros vamos a ver, me interesa muy bien que ustedes entiendan tres sistemas, que son los más utilizados en la informática, que es el sistema binario, el octal y el hexadecimal. El sistema binario, la base es 2 y los símbolos son del 0 y el 1. El octal, que va de 0 a 7, son la base 8. El hexadecimal, que la base es 16 y va del 0 al 15. Pero fíjense una cosa, va del 0 al 9, los dígitos que conocemos, y del 10 al 15 queda representado con letras. Esto es muy común, van a ver no solamente en el sistema hexadecimal, todos los sistemas cuya base es mayor a la decimal, representa los dígitos que siguen del 9 con letras. Por ejemplo, la base 11, si un sistema de base 11 tiene dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o hasta la A, pues son 11, del 0 al 10. ¿Se entiende? El 15 va a tener del 0 hasta la E. Entonces,
Vamos a continuar. Lo que faltaría ver entonces son, por ejemplo, para convertir. Entonces, para convertir, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para convertir de un sistema de numeración a otro, por ejemplo, convertir de un número de base B a la base 10. Para eso lo que voy a hacer es aplicar el teorema fundamental de la numeración. O sea, tan simple como eso. Por ejemplo, si yo quiero convertir el 25 que está en base 6, pasarlo a base 10, aplicando el teorema fundamental, yo multiplico cada dígito por el elemento a la base con la potencia que corresponde a su posición en el número y obtengo el número final. Eso lo hicieron en la práctica. David, vos que no me presentaste la práctica, ¿lo entendés a eso? Sí, profe, sí lo entiendo. Bien. Bueno, también podemos agarrar y convertir aplicando Ruffini. O sea, ponemos la base, ponemos el número y es resolver la división por Ruffini. Nosotros creo que vimos algo de esto. Bajo el 2, hago 2 por 6, 12. 15 más 12, 17. Y ese es el número. Entonces, otra cosa es convertir de base 10 a una base B, cualquiera. Lo que nosotros hacemos para eso es aplicar divisiones sucesivas. Por ejemplo, yo quiero convertir el 42 que está en base 10, convertirlo a base 5. Entonces, ¿qué hago? Divido 42 en 5. 42 en 5, 5 por 8, 40. Menos 42, 2. Vuelvo a dividir. Y voy a hacer divisiones sucesivas hasta que el resto de la división ya no lo pueda seguir dividiendo en la base. O sea, en este caso es hasta 1. O sea, hasta que el número sea menor que el número de la base, voy a dividir. Y cuando termino, el número que me queda como resultado es de atrás para adelante. El primer dígito es el último. En este caso, el 1, el 3 y el 2. Y algo muy importante es que el número lo conformo de atrás para adelante. O sea, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. No lo hago así. O sea, no es 2, 3, 1. Es 1, 3, 2 el número. ¿Se entiende? Y después vamos a convertir. Entonces, si yo quiero convertir de una base cualquiera a otra base cualquiera, la manera más rápida es pasar por la base 10. La base 10 es la base que une a cualquier conversión. Entonces yo sé que cualquier base, aplicando el teorema fundamental, la puedo convertir en base 10. Y yo sé que aplicando divisiones sucesivas, puedo pasar de la base 10 a cualquier base B, prima. ¿Se entiende? Entonces utilizo esto para pasar, por ejemplo, de una base 6 a una base 2. Lo que voy a hacer es pasar de la base 6 a la base 10, aplicando teorema fundamental, y después de la base 10 a la base 2, aplicando divisiones sucesivas. Tengo que hacer un paso intermedio. Y para convertir números fraccionarios, que también teníamos ejercicios de esto, es lo mismo que el teorema fundamental, solamente que para la parte fraccionaria voy a utilizar una potencia negativa. Por ejemplo, si yo quiero convertir esta parte fraccionaria, la quiero pasar a base 10, lo que voy a hacer es aplicar, por ejemplo, el 0 es parte entera, entonces la potencia es, bueno, como es el único número entero, es 2 a la 0. Pero el resto de los dígitos lo voy a colocar con su potencia negativa en función de la posición que ocupan. Y voy a sacar la cuenta y voy a sumar todos los números y la voy a convertir de base 2 a base 16. ¿Se entiende?
¿Se entiende más o menos cómo es el tema de la conversión? Sí. Bien. Bueno. Acá en la parte, en la conversión de un número fraccionario en base 10 a un número en base B. Por ejemplo, si yo quiero convertir este número que está en base 10, yo voy a convertir la parte entera, la voy a convertir, por ejemplo, en base 2 con divisiones sucesivas. Pero la parte fraccionaria, yo voy a tomar el número fraccionario, que en este caso es 0,8125. La voy a multiplicar por 2 porque en este caso 2 es la base. Y el número resultante, la parte entera del número, van a ser los dígitos que me conforman el número convertido. Y después vuelvo a convertir la parte decimal. La vuelvo a multiplicar por la base y de nuevo. Y así hasta que ¿hasta cuándo? Hasta que el resultado final sea 1. 1.0, en este caso no tiene más parte decimal. Las conversiones rápidas, a ver, para hacer una conversión rápida entre sistemas de numeración, muchas veces es muy útil trabajar por pesos. ¿Qué son los pesos? ¿Qué quiere decir trabajar con pesos? El lugar que ocupa. Claro, este número que tengo acá es la base elevado a la potencia. Es el teorema fundamental, pero solamente que escrito de otra manera. O sea, este 1, por ejemplo, que estamos trabajando en binario. Este número es un 2 a la 0. Este número es un 2 a la 1. Este es un 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá tengo este número, entonces, cada dígito del número tiene una posición con su peso. Lo multiplico el número por su peso, lo sumo y obtengo. Lo que estoy haciendo acá no es más ni menos que el teorema fundamental. Solamente que está escrito de otra manera. Bueno, de la misma manera, por ejemplo, yo podría hacer de decimal a binario. O sea, por ejemplo, el 13 en decimal, ¿yo qué tengo que hacer? Fijarme en dónde tengo que colocar los unos para que la suma de los pesos me dé el número que quiero, en este caso 13. O sea, yo arranco el 13, ¿qué tengo que colocar? Un 1 en el 8. Y además del 8, un 4. Entonces, 8 más 4, ¿cuánto es? 12. 12. Bueno, si coloco un 1 en 2, me paso, porque 12 más 2 es 14. Entonces, en 2 coloco un 0. Y coloco un 1 en 1, entonces me queda 12 más 1, 13, que es el número. Entonces, 13 es 8 más 4 más 1. Bien. Lo mismo podría ser al revés. O sea, yo para convertir de binario a octal, lo que tengo que hacer es representar cada dígito del octal, perdón, de binario a octal, es agrupar los números binarios de a 3. Y esos 3 números binarios me van a determinar un dígito en octal. O sea, por ejemplo, el 111 es el 7 en octal. Entonces coloco 7. Vuelvo a agrupar de a 3. Acá, fíjate. Agrupo de a 3. Entonces estos 3, 7. Acá. Vuelvo a agrupar de a 3. Me queda 010. ¿Qué número es en octal? El 2. Coloco el 2. Y después me queda 1 y me falta un dígito. Coloco un 0. 110. ¿Qué número es? 3. Entonces, este número en binario es 327 en octal. Para convertir de binario a octal, voy agrupando el número binario de a 3. Y al revés, para convertir de octal a binario, lo que hago es representar cada dígito del octal con un número binario de 3 símbolos. Bueno, en cambio, el hexadecimal
para pasar de binario a hexadecimal, en vez de agruparlos de A3, los agrupo de A4. Es eso, es el mismo procedimiento, solamente que agrupo de A4. Y lo mismo acá. Bueno, la suma entre dos sistemas es muy simple, o sea, tengo que ir sumando dígito a dígito. ¿Sí? Acá. A ver, vamos a colocar un texto. Si yo quisiera pasar el 3, 4, 6, 5, vamos a hacer una suma en octal para dar un ejemplo, porque no coloqué un ejemplo resuelto. Bien, entonces, si yo quisiera sumar esto en octal, lo voy a ordenar, ahí está. Entonces, yo voy a hacer 5 más 4, ¿cuánto es? 9. 9. El 9 no está en octal. No. Entonces, No. el 9 lo voy a colocar como 8 más 1. Más 1. Entonces, me voy a quedar con el 1 y el 8, perdón, este número, 8 más 1, acordate que el sistema octal va de 0 a 7. El 8 en octal es el dígito siguiente, vuelve a ser 1. Porque el sistema octal va de 0 a 7. El 8 es como si fuera cíclico. El 8 es el 1 de nuevo. Para la suma lo voy a tomar así. Entonces, en realidad, el 9 es 11 en octal. Si vos convertís el 9 a octal, te da 11. ¿Sí? Entonces, me quedo con el 1. Y este 1 lo paso. Y hago 6 más 3 más 1. Que este 1 es este 1 que pasé. ¿Se entiende? Entonces, 3 más 6, 6 más 3, 9. Más 1, 10. Pero 10 no. ¿10 qué es? Y 10 es 8 más 2. ¿Sí? Y de nuevo, 8 más 2, ¿cuánto es? 12 en octal. O sea, ahí está. El 10 es Ahí 12. no, profe. El 10 es 12 en octal. 10 es 8 más 2. De nuevo, el 8 es 1 en octal. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. ¿qué estoy haciendo? El 10 en octal es, el 10 es 12 en octal. El 10 en decimal es 12 en octal. Me quedo con el 2 y paso el 1. ¿Se entiende lo que voy haciendo? Sigamos. 4 más 2 más el 1 que pasé de acá. 4 más 2, 6. 7. Más 1, 7. 7. ¿Está en octal? Sí. Sí. Entonces no tengo que Sí. hacer nada. ¿Se entiende? Después, 3 más 5, 8. 3 más 5, 8. ¿Sí? El 8 es 10 en octal. Ah, El 8 en decimal es 10 en octal. Entonces, sí. acá
coloco un 0 y llevo un 1. ¿Sí? Y me queda 4 más 5, 4 más 1, que es 5. 5. Que si este es noctal, entonces dejo 5. ¿Se entiende? Lo que ustedes tienen que ir haciendo es ir sumando. Cuando el número que les da de resultado no pertenece al sistema, en este caso 9, Sí. lo Porque convierten, llega hasta 7. a octal. Ahí está. ¿Se entiende? Ujú. En este caso, el 9 es 11 en octal. El 10 es 12 en octal. El 8 es 10 en octal. Si ustedes se van o sea, o ustedes hacen la conversión, se van a dar cuenta que es así. Si dividís 8 en 8, el resultado es 10. Claro. Ujú. Ahora sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y después tenemos los complementos. Los complementos, tenemos dos, complemento a la base y complemento a la base menos 1. Los complementos son maneras de representar los números negativos. ¿Sí? Entonces, básicamente, para obtener un complemento, suponiendo que nosotros tenemos, vamos a ver primero lo que es el complemento a la base menos 1. Si el complemento, suponiendo que nosotros estamos en base 10, el complemento a la base de menos 1 es el complemento a 9. ¿Sí? Entonces, el complemento a 9, ¿cómo se obtiene? Y hacemos 9 menos o sea, cada uno de los dígitos del número. Entonces, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, que tenemos estos números en base 10. Si yo hago 9 menos 1, menos 8, 1. 9 menos 0, 9. 9 menos 3, 6. 9 menos 4, 5. ¿Se entiende? Pensé que se los había puesto como más con todas las operaciones. ¿Se entiende cómo obtener el complemento a 9, o sea, a la base menos 1? Acá. 9 menos 0, 9. 9 menos 2, 7. 9 menos 6, 3. Y así. 9 menos 2, 7. Tengo que hacer 9 menos cada uno de los dígitos del número. En este caso es 9 porque la base es 10. Entonces es complemento a la base menos 1, que es complemento a 9. Si fuera la base 2, es complemento a 1. El complemento a la base menos 1 es el complemento a 1. Y el complemento a la base es el complemento a la base menos 1 más 1. Hago el complemento a la base menos 1 y el complemento a la base es sumarle 1 al complemento a la base menos 1. Por ejemplo, acá 1 más 1, 2, bueno, y el resto de los números quedan igual. Acá 9 más 1, 10, dejo 0, llevo 1 y acá lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, la resta, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, igual esta resta es, para hacer la resta lo que voy a hacer es sumarle, por ejemplo, si yo quiero hacer este número menos este número, lo que voy a hacer es el complemento y voy a restar en donde la representación del número va a ser el complemento a 9. Entonces, al número negativo, o sea, al sustraendo, lo represento como complemento a 9 y hago una suma. Ni más ni menos. ¿Se entiende? Y a ese resultado le sumo 1.
para obtener realmente el verdadero número. No, 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 aparte no entendí la resta. Yo puedo, porque ¿qué pasa? Yo puedo hacer dos cosas. Yo te voy a decir, en un ejercicio, yo te voy a decir, restame dos números. Pero cuando vos restás el minuendo, que es este número, que esto nos lo enseñaron Sí. en la primaria. El El sustraendo, sí. minuendo y el sustraendo. Sí. El sustraendo se podría interpretar como el número negativo. Ustedes acuérdense que una suma, una resta, es una suma de un número con un número negativo. Entonces, yo les voy a decir, les tengo que decir el número negativo en qué sistema quiero que me lo representen. Si yo les digo que me lo representen en complemento a 9, me tienen que hacer la operación en complemento a 9. Este Ah, número 9 debería menos ir acá 6, abajo. 3. Ah, ya sé. El 9 Pero menos ¿qué 6, pasa? 3, 9 menos 8, 1. La resta real les da 1326. No 1325. Este 1 está de más. Este 1 es porque es un número de acarreo. Este número le sobra. ¿Se entiende? Entonces, el número que les da, este número que les da, en realidad no es el resultado correcto, porque están trabajando en complemento a 9. ¿Qué tendría que hacer? A este número, sumarle 1 para obtener el verdadero número. En cambio, si yo trabajo en complemento a 10, el resultado ya es directamente el número, porque hago el complemento a la base. En binario, bueno, es lo mismo, ¿sí? En binario tenemos, es lo que yo le decía, el complemento a 1, que es el complemento a la base menos 1, y el complemento a 2, que es la base. Bien, hay un par de reglas mnemotécnicas para obtener los complementos en binario, que es un poco más fácil. Fíjense, el complemento a 1 es invertir todos los dígitos del número binario. O sea, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Invierto todos los números y obtengo el complemento a 1. Para obtener el complemento a 2, ¿qué hago? Invierto hasta el primer 1, inclusive. Perdón, copio el primer número inclusive como está. Y a partir de ese número invierto. El 1 lo copio como está. Y a partir de ese número invierto. Y obtengo el complemento 2. ¿Se entiende? Si yo quisiera convertir 1, 1, 1, este número, si lo quisiera convertir en complemento a 1, ¿qué debería hacer? Invertir todo. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ese es el complemento a 1. Y el complemento a 2, ¿qué hago? Copio este número, copio el número como está, 0, 0, 0, 1, copié hasta el primer 1 inclusive, y después invierto. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ah, Copio copia, pero hasta el primer 1. hasta el primer 1 inclusive, Claro. y Inclusive. después Ahí está. invierto. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Otro número, otro ejemplo. Para restar, bueno, la resta es exactamente lo mismo. Es el mismo procedimiento. Acá va a estar difícil porque se me han movido los números. Pero es el mismo procedimiento que yo ya les expliqué. Cuando yo tengo el complemento a la base menos 1, después le tengo que sumar 1 para obtener el número que corresponde. En cambio, para
El complemento a la base menos 2, no. Igual creo que no les he dado ejercicios de eso, de los complementos. No, No. de estos, así, no. No. Bueno, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? No, profe, no, más o menos, pero se entiende. Bien. Sí, sí, se entendió.